Esto no es un programa cultural. Es un intento desesperado, y esperamos que divertido, de entender por qué seguimos hablando de arte, cine, música y libros como si fueran misterios indescifrables. Aquí venimos a desmontar solemnidades, a reírnos un poco de nosotros mismos y, de paso, a aprender algo sin darnos cuenta. Bienvenidos a Culturiza como puedas, donde la cultura se toma en serio solo cuando nos conviene. Culturiza como puedas. Cine, series y cultura sin límites y sin complejos. Hola a todos y a todas, saludos culturales pero informales. Soy Luis Campoy, también conocido como El Navegante de los Siete Mares, que era el título del podcast que he estado haciendo hasta hace poco tiempo, y os doy la bienvenida a esta primera edición de Culturiza como puedas, que, como ya iréis comprobando a partir de ahora, es un espacio en el que analizamos la cultura de manera poco convencional y en el que, como ya iréis viendo, o mejor dicho, oyendo, de ahora en adelante, tomamos como punto de partida una película de cine, y a partir de ahí la vamos analizando desde varios puntos de vista, y les pedimos también a nuestros colaboradores, que ya los iréis conociendo, que nos aporten su granito de arena a la hora de proporcionarnos sus respectivos enfoques para que la perspectiva sea mucho más global. En este primer programa, y a pesar de que no me considero para nada un fanático del cine de zombies, ese va a ser el tema con motivo del estreno de la película 28 años después, El Templo de los Huesos. Así que vamos a hablar de zombies, de muertos vivientes, de esos seres que acostumbran a devorar carne humana, y como sabemos que ellos están hambrientos de vosotros y vosotros hambrientos de cultura, hemos llamado a este primer episodio Vienen con hambre atrasada. Lo primero que hacemos es escuchar la crítica de cine. El cine es cultura. 7 meses después de 28 años después, llega a los cines su continuación, subtitulada El Templo de los Huesos. Es de agradecer que se haya reducido el lapso entre ambas, ya que conviene precisar que entre la segunda y la tercera entrega de la saga 28 transcurrieron nada menos que 17 años. Recordemos que todo había comenzado en 2002, cuando el inclasificable cineasta británico Danny Boyle puso en imágenes un guión redactado por Alex Garland que contaba cómo una mutación del virus de la rabia se extendía imparable por todo el mundo, convirtiendo a los infectados en criaturas de mente simple, tremendamente violentas y sedientas de carne y sangre humanas. Casi 3 décadas después de aquellos sucesos, las cosas no puede decirse que hayan mejorado mucho. Los humanos sanos se han fortificado en pequeñas comunidades férreamente custodiadas, en tanto que los infectados, campan a sus anchas por ciudades desiertas y campos interminables, anhelantes los unos de cazar criaturas sin cerebro por puro deleite y los otros de deleitarse devorando los cerebros de los unos y su rica carne aún palpitante. En la tercera parte, en la que no aparecían los personajes a los que habíamos conocido en las primeras entregas, el nuevo protagonista era Spike, un niño de 12 años que, desencantado ante la doble moral esgrimida por su padre, huía de la aparente seguridad de su comunidad y se internaba junto a su madre en un mundo lleno de amenazas. Su encuentro con el Mad Doctor, Ian Kelson, un médico iluminado que se cubría enteramente de yodo y trataba de encontrar la cura para el virus de la rabia, y entretanto vivía rodeado de cráneos y huesos tanto de humanos como de infectados, con los que había erigido un impresionante monumento blanquecino, cambiaba para siempre la visión que Spike tenía de la vida misma. En la nueva película descubrimos que Spike ha caído en manos de una autodenominada secta satánica liderada por un pirado que se hace llamar Sir Jimmy Crystal y dice ser hijo del mismísimo Lucifer para los amigos. El macabro culto liderado por Jimmy y sus acólitos traba contacto con el Dr. Kelson, quien acaba de conseguir aplacar al más gigantesco y violento alfa de los infectados, al que llama Sansón, y por tanto quizás está a un paso de lograr la ansiada cura para el terrible virus.
Al igual que pasó con la segunda parte, en la que delegó en el español de tenue recuerdo Juan Carlos Fresnadillo, Danny Boyle se ha apartado de la dirección de 28 años después El Templo de los Huesos y ha descargado la responsabilidad en la neoyorquina Nia Da Costa, conocida por el remake de Candyman y sobre todo por la horrenda The Marvels, lo peor de lo peor que haya perpetrado la antaño infalible Marvel Studios. Eso quiere decir que la dirección de la película es menos alocada y mareante, pero también mucho menos imaginativa. Da Costa intenta trascender el texto nuevamente escrito por Alex Garland y nos regala la vista con hermosas imágenes de cielos y anocheceres pretendidamente poéticos, pero que solo sirven de preámbulo a algunas de las escenas de violencia más explícitas y repulsivas de toda la saga. Eso sí, el evidente intento de los responsables de la franquicia de no repetirse hasta la saciedad hace que el punto de vista rote hacia otro tipo de villanos menos primitivos que los infectados, que apenas aparecen en contadísimas ocasiones. Ahora el mal lo representa un humano como el citado Jimmy Crystal, al que interpreta el actor Jack O'Connell, repitiendo el papel similar que ya hiciese en la fabulosa Los Pecadores. Se echa mucho de menos el protagonismo de Spike, que aquí es un secundario más, aunque se agradece que se le otorgue mayor presencia en pantalla al impresionante Ralph Fiennes. Su Dr. Kelson, que rapado y recubierto de yodo, sigue recordando muchísimo al mesiánico Coronel Kurtz de Marlon Brando en Apocalypse Now, tiene a su cargo las mejores escenas del film, desde las que comparte con Sansón hasta ese momento culminante de la representación diabólica de The Number of the Beast de Iron Maiden, una de esas visiones que se te incrustan en el subconsciente y ya nunca se te olvidan. El pobre Spike, convertido a su pesar en un Jimmy más, comienza la película provocando una sangrienta muerte que me recordó poderosamente a la del llorado Paquirri y la termina en compañía de una especie de hermana adoptiva, Jemima, encarnada por la prometedora Emma Laird. Entre medias, claras alusiones a Funny Games, La Naranja Mecánica y la última cinta estrenada de El Planeta de los Simios, en la que ya se anticipaba un prototipo de civilización tribal como la que los humanos están obligados a deconstruir para sobrevivir. Leo con cierta perplejidad que la acogida que está teniendo El Templo de los Huesos es extraordinaria y su calificación en páginas especializadas es la más alta de toda la saga. Francamente, no lo acabo de comprender. Como exponente de la franquicia, me parece obvio que tanto la primera, 28 días después, como su predecesora directa, 28 años después, están claramente por encima. Y ni siquiera juzgándola como mera película de terror, me parece muy superior a la media. ¿Será que al público de hoy en día le gustan los muertos vivientes menos que al de antaño? ¿Y será que están más de moda los psicópatas controladores que los zombies descontrolados? No me cuentes más películas. Eso de que no me cuentes más películas no deja de ser una frase hecha que aquí nos vamos a saltar a la torera. Porque justamente a consecuencia del estreno de 28 años después El Templo de los Huesos, que acabo de comentar, quiero profundizar un poco más en esta temática zombie. Quiero que nos cuenten más películas de muertos vivientes. Para conocer mejor este género o subgénero, para que nos aporte algo más acerca de sus creadores y de sus características, le he pedido una colaboración a un estudioso de esta temática, todo un experto, como es mi amigo y colaborador Agustín Llamas. Saludos, soy Agustín Llamas y esto es Culturiza como puedas. Es un placer estar hoy aquí en el nacimiento de este nuevo proyecto, de este nuevo podcast, alumbrado por el hombre que más cine ve actual y pasado, el genial e incombustible Luis Campoy. Y como a él le gusta ponerme deberes placenteros, para esta ocasión me ha propuesto hablar de cine de zombies, de muertos vivientes, caminantes, infectados,
Bueno, hay una gran y amplia gama de nombres con los que podemos dirigirnos a estos entrañables seres. Pero quizá antes de nada nos deberíamos preguntar, ¿qué es el cine de zombies? Yo lo tengo claro, para mí siempre ha significado o ha sido una excusa, una sugerente excusa, como tiempo atrás yo creo que también lo fue las películas de western. Si hacemos un breve recorrido por diferentes películas denominadas como cine de zombies, vamos a encontrar que están permeadas por diferentes géneros cinematográficos o subgéneros. Podemos encontrar desde el más obvio, que es el terror, pasando por el drama, pasando también por el cine político y social, la comedia, la parodia, el gore y un largo etcétera. Si nos preguntamos quién lo inventó, quién lo popularizó o quién fue, sí, la primera mente pensante que lo llevó a la pantalla o como una idea, ya en el 1932 podemos encontrar la película White Zombie, en la que era protagonista uno de nuestros queridísimos actores de cine de terror, como era Bela Lugosi. Y más adelante, en el 40 y algo, yo anduve con un zombie. Por lo tanto, el término ya estaba usado en ese momento. Si bien no era el zombie al que estamos acostumbrados en la actualidad, eran seres que habían recobrado la vida a través de rituales vudú o rituales de magia negra o rituales de cualquier tipo de religión sincrética. Es en 1968 cuando un joven y prometedor director realiza su ópera prima, La Noche de los Muertos Vivientes. Ese director se llama George Romero. A la postre sería el creador del zombie al que estamos acostumbrados a ver hoy en día. Su película, sin ningún tipo de duda, transformó el cine de terror. Y su muerto viviente pasó a ser el canon sobre el que transitan el resto de zombies hasta la era actual. Poco cambio ha habido hasta el día de hoy, exceptuando que algunos zombies corren más, los de George Romero eran lentos y bueno, siempre servían como una metáfora de a dónde el director no quería llevar con eso. Realmente en su cine los zombies no son el enemigo. El enemigo, como siempre, es el propio ser humano. Es nuestras reacciones ante esa dificultad, ante esa amenaza exterior y los actos que nosotros somos capaces de desarrollar en esas circunstancias. Sobre si el cine o las películas de zombies son un subgénero menor dentro del cine, hemos entablado siempre acalorados debates y discusiones con otros cinéfilos en torno a esto. No, yo no lo creo. Creo que, como cualquier película, yo creo que el cine de zombie, al igual que ha pasado también con el cine de terror, pues ha sido un poco maltratado. Pero claro, ellos han llevado a la práctica, muchos de estos cineastas, ideas muy arriesgadas y, bueno, y guiones que también otras personas, otros directores, no se hubieran atrevido a llevarlos a la práctica. Es verdad que muchas de las películas no son una obra completa, una obra total, pero sí que puedes extraer de, bueno, varias partes de estas películas maneras de contar historias que son muy interesantes, mucho arte de caracterización, de maquillaje, puntos de vista que son más subversivos. No sé, hay una infinidad de ideas que este cine ha sido capaz y ha tenido el valor de llevar adelante, pese a que no le apoyaban en muchos casos por las grandes empresas. Y para terminar, y para no seguir dando el tostón y la paliza al personal de este podcast, pues me gustaría hacer un pequeño listado de películas que, a mi modo de ver, son interesantes dentro de este subgénero. Fundamental sería la trilogía de George Romero, empezando por La Noche de los Muertos Vivientes, Zombie,
El Día de los Muertos Vivientes. Y si ya eres un auténtico completista de este director, pues seguiría con el Diario de los Muertos, La Resistencia de los Muertos y La Tierra de los Muertos Vivientes, que esa sería la última obra del director en torno a este tema, incluyendo también un cómic que se llama El Imperio de los Muertos, en el que se mezclarán muertos vivientes, humanos y vampiros. Si indagáramos un poco en el apartado de la comedia, podríamos encontrar como referencia, yo creo, imprescindible, El Regreso de los Muertos Vivientes, que sería la continuación de La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero, pero hecho por el guionista que trabajó en la idea primigenia junto con Romero, el señor O'Bannon. La siguiente que yo añadiría a esta lista de comedia o humor gamberro sería El terror llama a su puerta, una película de 1984 en la que se mezclarían aliens y zombies. Bueno, ¿cómo puede estar mal una película que mezcla esas dos cosas? Imposible. Y ya la tercera sería la más reciente, de los 2000, que sería Zombies Party. Bueno, una película encantadora, con un humor muy gamberro y que seguro que sería de las delicias del respetable. Y para ir terminando, también incluiría en esta lista improvisada y que quizás si mañana me volvieran a preguntar cambiaría algunas cosas, menos por supuesto la trilogía original y primigenia, pero creo que sería justo incluir también películas como Demons del italiano Lamberto Bava, que transcurre en una sala de cine y bueno, va a ser una experiencia increíble. También podríamos reseñar La Noche del Cometa, en la que va a aparecer ya el germen de cuál es la causa, el origen de la aparición de los zombies, ¿no? Ya que es una cosa que en el resto de películas, en unas más, en unas menos, no va a estar lo suficientemente explicada, porque quizá no tiene tanta importancia. Y nada más, culturetas. Espero que haya sido de interés este comentario y nada, dar las felicitaciones a nuestro director y le deseamos lo mejor en esta nueva andadura con este podcast. Y bueno, un abrazo a todos. Mil gracias a Agustín Llamas por este estupendo recorrido por las películas que han caracterizado el subgénero de los zombies, de los muertos vivientes en el cine, y para continuar evaluando este fenómeno tenemos que viajar hacia el pasado, viajar hacia los tiempos del Jurásico. Cultura jurásica. Estáis a punto de conocer a uno de nuestros colaboradores más simpáticos y campechanos. Él es jurásico y hoy nos va a hablar del fenómeno zombie, pero desde otra perspectiva, porque a los zombies no solamente hay que tenerles miedo, también se puede jugar con ellos. Hola, amigos de la cultura, amigos de la gran cultura. En Culturiza como puedas, vamos a empezar a comentar cualquier tema que nos interesa y que creemos que os puede interesar a vosotros. De hecho, soy jurásico y sí, vamos a ver de qué hablo hoy. El tema elegido para este podcast son los zombies y el hambre atrasada y bueno, y los muertos vivientes y todo relacionado con la nueva película que va a salir esta semana. Pues bien, hoy yo de hecho podría hablar de los zombies, de aquellos que cantaron la canción aquella de Groenlandia en los años 80, que sí, que está de moda. No, pero no. Voy a hablar de algo relacionado con los zombies, de hecho con un juego lúdico, cultura lúdica. Voy a hablar de los Zombicide. Sí, esos juegos cooperativos de 2, 3, 4, 5, 6 jugadores. Uno puede jugar en solitario, pero no es lo mismo. Y nada, os cuento un poquito. Los Zombicide, que empezaron a partir del 2012, pues son juegos de cooperativos, de mesa, donde nos juntamos 4, 5 o lo ideal 6 jugadores para reírnos un rato, vernos las caras, todos sentados alrededor de una mesa, que eso es cultura social, y a partir de ahí disfrutar ¿de qué? Pues de algún que otro puzzle que hay y sobre todo
de tirar dados y matar zombies. A ver, ahí empezó, como os he comentado, en el año 2012. Hay varios módulos, todos son juegos independientes. Están bastante bien de precio y se pueden comprar pues por Amazon o en las tiendas locales si las hay. No solo por Amazon, por cualquier sistema, pero vamos, normalmente tienen de todo. Y hay que favorecer las tiendas locales. Y os decía que, bueno, pues son unos juegos muy divertidos porque, bueno, pues vas cooperando, vas haciendo cosas entre todos. A veces dices, va, voy yo por aquí, nosotros te seguimos y te metes y los demás dicen, nosotros no te seguimos y te quedas más solo que la una. Pero bueno, realmente son juegos que disfrutas, pasas la tarde, te lo pasas muy bien, te ríes un montón y ves que tus amigos son todos unos cabronazos de mucho cuidado. ¿Amigos? O amigas, que es un juego para todos los públicos. Y deciros que el último es precisamente el que se basa en la película de George A. Romero, de La Noche de los Muertos Vivientes, es el último módulo de Zombicide. Y la verdad es que es divertidísimo porque empiezas en la casa y bueno, pues eso, lo de siempre, que abajo hay un sótano y hay una niña encantadora que tiene mucha hambre y que los padres, como buenos padres que son, se deleitan por ella. No quiero haceros ningún spoiler más, pero simplemente deciros que compartir el tiempo con los compañeros, con los amigos, con las personas, es una de las mayores ventajas de ser humano. Sí, 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 de humano y de todos los animales. Es una ventaja de ser animal, de ser persona más aún todavía. Bueno, un abrazo muy grande, queridos culturetas, ¿eh? No quería decir la palabra, pero culturetas somos todos. Y ya sabéis, culturizar como podáis. Un ático en Babel. Es el momento de detenernos en el reino de Babel, en lo alto de cuya torre existe un ático cuyo propietario es el vigía. El vigía es uno de nuestros colaboradores más eruditos y ya iréis comprobando que sabe perfectamente darle la vuelta al tema de la semana para aportarnos una visión tan interesante como subjetiva. Queridos conciudadanos de Babel, hace ahora casi 28 años se propagó una auténtica plaga en uno de los territorios más fértiles y rico en materias primas del continente americano. Esa plaga tan mortal y duradera, de catastróficos efectos, ha dejado tras de sí un devastador ejército de millones de zombis que vagan desorientados, sin rumbo, solo acompañados de su propia desesperación. Se les puede divisar ora en el peligroso enclave del Darién, ora en cualquier punto de la orografía latinoamericana o apiñados a las puertas del Río Grande, suplicando una oportunidad en el paraíso yanqui. Porque no hay selva ni frontera que alcance a detener la determinación que impone la necesidad. Casi 28 años de un castigo de dimensiones bíblicas que muchos han querido suavizar, ignorar y, los más desvergonzados, directamente justificar previo paso por caja, mientras una multitud de desarrapados y famélicos individuos claman por la interminable condena que les azota. En la bella Venezuela vienen con hambre atrasada, hambre de justicia, de libertad, de prosperidad y, lo que es mucho más grave, con hambre a secas. Porque, queridos conciudadanos de Babel, no hay Ozempic que pueda competir con el comunismo como mejor método para perder peso. Vienen con hambre atrasada millones de seres
a los que transformaron en zombies cuando les robaron el futuro hace casi 28 años. Todos los colaboradores de Culturiza como puedas tienen toda la libertad para desarrollar la temática semanal según su propio criterio y demostrando una vez más, como ha hecho El Vigía, que a veces el cine de terror no es sino un reflejo un tanto exagerado de la propia vida. Vida y obra. Como colofón, como broche de oro a este primer episodio de Culturiza como puedas, que como ya hemos comentado se titula Vienen con hambre atrasada, os voy a brindar la oportunidad de conocer, si es que no lo conocíais, a otro amigo que además de amigo es un gran realizador de cortometrajes. Ha empezado por los cortos, pero sé que el largo lo tiene a la vuelta de la esquina y justamente ahí, en el terreno del largometraje, es donde va a acabar triunfando por todo lo alto este extraordinario cineasta que se llama Jesús Martínez Nota. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Martínez Nota. Vengo con hambre atrasada de cortometrajes y sobre todo en general de cine. Y nada, quiero comentaros un poquito cuál es mi trayectoria y hablaros un poquito de mi trabajo. Bueno, pues así a modo de resumen, mi primer trabajo es del 2004, un corto llamado Dinero Seguro, que realicé con amigos y en el que yo hice el guión, en parte la dirección y también protagonicé, una cosa que no se va a volver a repetir por el bien de los espectadores. Y yo nunca recuerdo el número de cortometrajes que he realizado, que son bastantes, son muchos. Lo que sí que recuerdo es que esos primeros cortos, que eran los inicios y me equivoqué muchísimo, son también de los que más aprendí. Así que en parte mi carrera estaba condicionada por esos primeros cortos. Bueno, pues allá por 2012 realizamos un corto llamado Manos Libres, protagonizado por Enrique Martínez, actor conocido por series como Poquita Fe u Hombres de Paco. Y bueno, pues ese corto ya empieza a tener su reconocimiento, selecciones, algún premio. Y a este le sigue el cortometraje Todo es falso salvo alguna cosa, un cortometraje sobre el bipartidismo. Y que bueno, pues lo que nos trajo, aparte de selecciones y premios, fue pues la gran noticia de estar seleccionado en el Festival de Cine de Málaga, que ya pues bueno, pues se salía de todas las expectativas que nosotros teníamos. Pues la novedad después de estos trabajos fue la posibilidad de adentrarnos en nuevos mundos, como es el mundo de la animación. Y bueno, pues ahí encontré o me reencontré con un antiguo compañero de colegio y amigo, que es Iván Molina. Y juntos pues hicimos dos grandes cortometrajes, creo yo, que son de Airplane, un corto de apenas 30 segundos que creamos para el No Todo Film Fest y que nos funcionó muy bien, siendo una pieza súper cortita. Y ahí pues nos animamos mucho de hacer una cosa un poco más grande y eso fue Eusebio 80, un guión además compartido entre los dos. Bueno, son unos dibujos de Iván, más de 100 dibujos hechos a tinta china y bueno, pues ahí aprendimos un montón de animación y con Eusebio 80 pues nos vino la parte internacional, selecciones fuera de España, algunas importantes y de nuevo pues el estar en el Festival de Cine de Málaga y en este caso ganar el premio del público a mejor corto de animación, una cosa que fue una grandísima sorpresa. Y luego la candidatura a los premios Goya, que nos quedamos entre los 10 mejores cortos de animación de ese año, si no recuerdo mal, 2019. Y bueno, pues fue una cosa realmente bonita porque era, bueno, pues un territorio totalmente nuevo para nosotros, pero nos permitía hacer cosas de producción que la ficción no nos dejaba hacer por tema de presupuesto. Pues tras esa ventana a la animación vino mi asociación con el guionista Santiago Pajares, que además es un amigo con el que comparto muchos de los gustos cinematográficos y bueno, pues con el que he tenido la suerte de trabajar en Una vida asegurada, en La cena y ahora en La mort. Son guiones los suyos bueno, que ya son un punto de partida maravilloso y pues yo me encargo o tengo que encargarme de no estropearlos mucho.
En Una vida asegurada fue la primera vez que trabajamos con Luisa Gabasa y bueno, pues si bien era un corto que me atrajo porque tenía un rollo muy Alex de la Iglesia, muy la comunidad, pues me permitió la posibilidad de rodar un exterior con una escena de acción, con una persona encima de un coche y, en fin, una trastada ahí importante que tirábamos a la persona del capó y, en fin, pues me resultó bastante atractivo. Fue un rodaje muy heavy porque rodamos como muchísimo en muy poco tiempo. Y bueno, orgulloso de que aquello saliera, pero yo creo que fue casi prácticamente un milagro. Después vino La Cena, que es un corto con guión de Santiago Pajares, protagonizado por Javier Bódalo, Carmen Navarro y Nacho Marraco. La Cena cayó de pie desde un principio. Es un corto que nos ha dado muchísimas alegrías, muchas selecciones, muchos premios y sobre todo también el reconocimiento del público en forma de muchos premios del público y pues también el reconocimiento internacional en muchos países y especialmente en Estados Unidos, que es un mercado complicado. Es un corto que han apreciado y así nos lo han hecho saber. Y bueno, pues los inputs que nos llegan a través de redes son también muy buenos. Es un corto que hace poquito Santiago Pajares subió a YouTube y que, bueno, pues en apenas 2 semanas lleva 16.000 visualizaciones. Está en Divergente, está en Filmin y bueno, todo lo que nos llega y, es positivo, así que estamos muy contentos. Y luego pues está La Mort, que es el trabajo que hasta la fecha nos ha dado más alegrías, en forma de premio, más de 55, en forma de selecciones, más de 110. Y sobre todo, pues igualmente, como pasa con La Cena y otros trabajos, el reconocimiento del público. Lo más bonito ha venido de una sala llena, aplaudiendo, riéndose, emocionándose, que es un poco por lo que hacemos estos trabajos. Y es verdad que el amor quizá es el artefacto que mejor nos ha funcionado hasta la fecha. Y bueno, pues un guión también de Santiago Pajares, protagonizado por Pepa Niorte y Luisa Gabasa. Es un corto que se puede ver en Movistar Plus. Y bueno, pues que ha superado nuestras expectativas completamente. Si pensábamos que venía algo gordo después, lo ha ido superando. Y lo último ha sido que, bueno, pues ha sido candidato a los premios Goya. Ha estado entre los 15 mejores cortos de este año. Si bien no ha estado nominado, que es una cosa bastante compleja, bueno, pues ha sido un carrerón el que lleva este corto que todavía no ha acabado y que bueno, pues todavía se puede ver en festivales e incluso en algunos cines que no han comprado los derechos. Bueno, y para finalizar, deciros que me he saltado un corto que se llama Por AP, protagonizado por una niña youtuber, y lo he hecho con la intención de contaros que tenía guión de David de Sola, que David de Sola es el guionista también de la película El Hoyo, una de las películas más vistas en Netflix, y que, bueno, pues era para contaros que mi próximo trabajo tendrá también guión de David de Sola y, bueno, pues se rodará, si no pasa nada, en primavera. Y nada, pues todo esto se ha podido realizar en gran parte pues gracias a tener un equipazo de gente que es la que me acompaña en todos estos proyectos y la que hace posible el que, bueno, pues tengan la calidad que tienen que tener y tengan la factura que tienen que tener. Dirección de arte, de fotografía, script, en fin, sonido, banda sonora, pues toda la gente que me acompaña y a la que agradezco pues el que me sigan apoyando y sigan a mi lado para que pueda realizar todos estos proyectos que tanto me gustan. Así que venía con hambre de cine y de corto y así ha sido. Venga, un saludo. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este primer episodio de Culturiza como puedas, gracias a esos colaboradores que nos han acompañado, Agustín, Jurásico, El Vigía y por supuesto a Jesús Martínez Nota. En el día de hoy, y tal y como va a ser la filosofía de este vuestro podcast,
hemos utilizado el tema de la película más significativa que se estrenó en cines la semana pasada, en este caso 28 años después, El Templo de los Huesos, una película de zombies, para analizarla y analizar su temática desde varios puntos de vista. Esto es lo que vamos a hacer siempre de ahora en adelante, y ya os adelanto que este próximo fin de semana se estrenan películas tan interesantes como Sin Piedad, Ídolos, Retorno a Silent Hill, La leyenda de Ochi o, por supuesto, una de las claras aspirantes a los Oscar, la muy esperada Hamnet. Alrededor de la temática de una de estas películas girará nuestro episodio 2, al que estáis invitados todos desde ya. Antes de irnos, quiero comunicaros que ya tenéis disponible una dirección de correo para que podáis comunicaros con nosotros. Esa dirección es culturizacomopuedas@gmail.com. Ahí vais a poder escribirnos para contarnos qué os ha parecido este primer episodio, para hacernos sugerencias de cara a futuros programas y también, si lo deseáis, para compartir con nosotros vuestros propios comentarios acerca de películas o series que hayáis visto o de libros que hayáis leído. Y si queréis vernos la cara o el careto a algunos de nosotros, también hemos creado canales en plataformas como TikTok, YouTube, Facebook o Instagram. Bueno, nada más por el momento, nos encontramos en el episodio 2 y hasta entonces, por favor, aprovechad cualquier oportunidad para culturizaros como podáis.